¿La esperanza es solo un sueño cuando el cuerpo se niega a obedecer? El aire en el ala de rehabilitación del Hospital Militar de Fort Maxwell, un bastión de hormigón y acero que se alzaba sombrío contra el cielo blanquecino de un día sin promesas, siempre olía a una mezcla inconfundible de antiséptico y la melancolía penetrante del metal frío, un hedor químico y desolador que se había incrustado en cada rincón, en cada fibra de los uniformes del personal, en la piel misma de los pacientes, una fragancia persistente que el general Elias Vance, conocido en los campos de batalla como Elías de Hierro, había aprendido a asociar, de una manera casi visceral, con los 15 años ininterrumpidos que llevaba. Su silla de ruedas, una estructura robusta de aluminio y caucho que chirriaba apenas perceptiblemente con cada mínimo ajuste de su peso, era mucho más que un simple medio de transporte, era, en la cruel ironía del destino, un trono silencioso desde el que observaba, día tras día, cómo el vasto mundo que una vez había comandado y explorado, se encogía inexorablemente a su alrededor, confinado a los límites asépticos de su habitación y los pasillos monótonos del hospital. Sus ojos, que en otro tiempo habían sido tan agudos y penetrantes como el filo recién afilado de una bayoneta, capaces de discernir la estrategia enemiga en el caos de la batalla o el miedo en el rostro de un soldado novato, ahora reflejaban una fatiga profunda y abisal, una resignación que no había llegado de golpe, sino que se había cocinado a fuego lento, con una paciencia cruel, en el silencio opresivo de su parálisis, en la constante repetición de los días idénticos, en la ausencia de cualquier novedad que pudiera romper la monotonía de su existencia. A sus 60 y tantos años, la espalda ligeramente encorvada por el peso invisible de años de inmovilidad y la piel curtida, surcada por las cicatrices invisibles y visibles del sol inclemente de incontables campañas militares bajo cielos extranjeros, el general seguía siendo una figura imponente, una silueta de autoridad y experiencia incluso en su forzada inmovilidad. Pero el peso ineludible de sus miembros inertes parecía aplastar no solo la formidable estructura de su cuerpo, sino también la última chispa de su espíritu, de su voluntad. Sus manos, que antaño habían empuñado con maestría la estrategia militar y el liderazgo de miles de hombres, que habían tomado decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, ahora se posaban inmóviles sobre los reposabrazos fríos y pulidos de su silla, sus nudillos blanquecinos por la tensión constante de una frustración que nunca encontraba una salida, que se quedaba atrapada en lo más profundo de su ser, sin palabras, sin gestos. A veces, en los momentos de mayor silencio, un temblor casi imperceptible, una vibración fantasmal, recorría su brazo izquierdo cuando, con una última y desesperada gota de esperanza, intentaba mover una pierna que no respondía, un microgesto doloroso y revelador de una batalla interna, una lucha épica y personal librada 1000 veces en la soledad de su mente y de su cuerpo, y siempre, siempre, perdida. La esperanza, para él, se había transformado en un eco distante, un murmullo de lo que una vez fue, y ahora, el único sonido constante era el de su propia respiración, pesada y resignada, en la inmensidad de un día que prometía ser tan igual de gris como el anterior, y el siguiente, sumiéndolo en una profunda introspección sobre el verdadero significado de la derrota, no en el campo de batalla, sino en el santuario más íntimo de su propia existencia. Aquí, en este santuario de la desesperanza institucionalizada, donde el tiempo parecía arrastrarse con la lentitud de un paciente en recuperación, y los días se fundían en una monótona secuencia de tratamientos y silencios, llega la sargento Lena Kincaid, una nueva soldado negra, cuyo solo nombre parecía resonar con una promesa de cambio en los pasillos resonantes, una especialista en terapia de rehabilitación adaptativa, pero con un enfoque que, para los ojos del sistema, iba mucho más allá de los estrictos protocolos médicos establecidos, de los manuales que dictaban cada movimiento, cada palabra, Lena, de 28 años, irradiaba una energía que era tan palpable como un campo de fuerza, un aura de vitalidad que contrastaba vívidamente, de forma casi chocante, con la atmósfera opresiva, densa y pesada del hospital, que parecía succionar la luz y el ánimo de todo aquel que pisaba sus confines. Su piel oscura, impecable y luminosa bajo la luz fría y desangelada de las lámparas fluorescentes del techo, parecía absorber, y a la vez, reflejar la escasa luz del lugar, convirtiéndola en un faro de calidez, en la frialdad del ambiente, en una presencia que no podía ser ignorada. Sus trenzas, cuidadosamente recogidas bajo su gorra militar, no restaban un ápice a la determinación inquebrantable que brillaba con una intensidad casi cegadora en sus ojos, grandes y expresivos, unos ojos que parecían capaces de ver no solo la dolencia física que aprisionaba el cuerpo, sino también, y quizás con mayor claridad, la herida profunda y oculta del alma, aquella que no sangraba pero que dolía con una intensidad insoportable. Ella procedía de una pequeña comunidad en el sur, un lugar anclado en la tierra y en las tradiciones, donde la resiliencia no era simplemente una palabra bonita que se pronunciaba en discursos motivacionales, sino una forma de vida,
una filosofía existencial forjada en generaciones de superación, de levantarse una y otra vez ante la adversidad, de encontrar la luz en la oscuridad más profunda. Su abuela, una curandera tradicional, una mujer de manos sabias y palabras que curaban, le había enseñado desde muy joven que el cuerpo y el espíritu son uno, inseparables, dos caras de la misma moneda de la existencia, y que la sanación verdadera, la que perdura, a menudo comienza en el corazón, en la voluntad, en la conexión con lo más profundo del ser. Esta herencia ancestral, este legado de fe y de sabiduría transmitida de boca en boca, de alma a alma, era su motivación más profunda, una fe inquebrantable en la capacidad humana de trascender lo que a primera vista parecía imposible, una creencia inspirada por las incontables veces que su propia gente, su comunidad, había logrado lo que otros, desde su perspectiva limitada, consideraban inalcanzable, irrealizable. El suave aroma a aceites naturales, terrosos y ligeramente dulces, que la acompañaba como una suave brisa, un contraste sutil y reconfortante con el olor omnipresente y punzante a desinfectante que impregnaba el hospital, era casi un bálsamo para el alma en el ambiente cargado de desesperanza, una pequeña revolución olfativa que prometía algo diferente, algo más allá de lo previsible. Su llegada no era solo la de una nueva terapeuta, sino la de una nueva forma de entender la sanación, una que se atrevía a desafiar los límites de la ciencia y a susurrar sobre la magia de la voluntad humana. Y si te estás sintiendo conectado con esta historia, con esta chispa de esperanza que Lena trae, comenta desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirte ahora mismo. Es gratis y no saldrás del vídeo, y así no te perderás ni un solo momento de lo que está por venir. El conflicto central, la chispa que encendería la llama de una batalla silenciosa pero feroz, surgió de inmediato, apenas sus pasos resonaron en los pasillos, antes incluso de que sus manos se posaran en la silla de ruedas del general. La misión de Lena era clara, nítida como el cristal, y a la vez, monumental. Lograr que General Vance volviera a caminar, que sus piernas inertes recordaran la sensación del suelo bajo sus pies, que su cuerpo, prisionero por 15 años, recuperara la libertad del movimiento. Pero, desde el primer instante, ella supo que no se trataba únicamente de fisioterapia, de ejercicios repetitivos, y de la ciencia fría de los músculos y los nervios. La doctora Eleanor Thorne, jefa de rehabilitación, una mujer de impecable bata blanca, tan almidonada y rígida como su propia postura, y una mirada escéptica que parecía capaz de perforar las ilusiones más arraigadas, representaba la fuerza de oposición principal, no solo una persona sino la encarnación de la rigidez inquebrantable del sistema militar y médico, anclado de forma dogmática en la ciencia empírica, en lo demostrable, y profundamente reacio a cualquier método, por prometedor que fuera, que no estuviera meticulosamente documentado y validado en sus voluminosos manuales, en sus protocolos grabados en piedra. Thorne veía en Lena a una joven idealista, quizás ingenua en su optimismo desbordante, una figura que se atrevía a soñar donde otros solo veían hechos y estadísticas, y no dudaba en expresar su desconfianza con un leve, casi imperceptible, pero cargado fruncimiento de labios, y un tono de voz que, sin ser abiertamente hostil, rayaba peligrosamente en la condescendencia, en la minimización. Sargento Kincaid. El General Vance es un caso perdido, le espetó Thorne en su primer encuentro, sus palabras resonando con una frialdad clínica en los pasillos de Echo. Llevamos 15 años intentándolo. No hay milagros aquí. El eco de sus palabras, desprovistas de cualquier esperanza, parecía rebotar en las paredes, sellando el destino del general en la mente de Thorne, y en el ambiente del hospital. Las tensiones secundarias, como pequeñas grietas que se abrían en un muro ya fracturado, se manifestaban en la lucha diaria y extenuante de Lena, contra el escepticismo arraigado del personal, contra los recortes de presupuesto que inexplicablemente afectaban sus terapias experimentales, término que Thorne usaba con un desprecio apenas velado. Y el velado, y a veces dolorosamente explícito, prejuicio racial que la consideraba menos capaz, menos digna, por su juventud, y sobre todo, por su origen y el color de su... La mirada furtiva de algunos enfermeros, el tono de voz ligeramente superior de ciertos oficiales cuando se dirigían a ella, la hacían sentir como una intrusa en un mundo que no estaba hecho para ella, una nueva, que no encajaba en el viejo y rancio molde de la institución, que desafiaba, sin siquiera pretenderlo, el orden establecido, y Lena sabía que esta resistencia, sutil pero constante, sería tan dura de vencer como la propia parálisis del general, prometiéndole una ardua batalla que apenas comenzaba. Pero la mayor batalla de Lena, la que más energía y resiliencia le exigiría, no era con los escépticos del sistema ni con los prejuicios velados del personal, sino con el propio General Vance, con el hombre de hierro forjado en 1000 batallas que ahora era un prisionero de su propio cuerpo y de su propia mente. Al principio,
Vance la recibió con un silencio pétreo, tan inquebrantable y frío como el metal del instrumental quirúrgico, sus ojos grises, antes tan penetrantes, fijos en un horizonte invisible, más allá de las paredes de la sala, más allá de ella, ignorando sistemáticamente sus preguntas, sus sugerencias, sus intentos, por más suaves y respetuosos que fueran, de establecer una conexión, de romper el muro de su aislamiento. La frustración de Lena crecía, palpable en el aire entre ellos, en la tensión casi dolorosa de sus propios músculos, en el leve temblor de sus manos cuando, con una delicadeza y paciencia infinitas, le ayudaba con los ejercicios más básicos, aquellos que apenas movían sus miembros, en la tensión de su mandíbula, apretada para contener la impaciencia y la desesperación que amenazaban con desbordarse. El general, a través de sus microexpresiones, esos gestos casi imperceptibles que revelaban mundos enteros de dolor y resignación, un suspiro pesado que escapaba de sus labios como el último aliento de una esperanza moribunda, un leve y casi imperceptible cierre de ojos ante un comentario esperanzador de Lena, como si el simple acto de escuchar la palabra esperanza fuera un dolor insoportable, un apretados que los nudillos se volvían aún más blanquecinos, revelaba su profunda desesperación, un abismo de angustia y su miedo más grande, el miedo a la decepción, a volver a creer, a volver a intentar solo para fracasar. Él había visto a demasiados expertos, con sus credenciales impecables y sus teorías brillantes, fracasar estrepitosamente en su intento de devolverle la movilidad, de sacarlo de su prisión. El sonido metálico y constante de las ruedas de su silla, un arrastre monótono y pesado contra el suelo pulido y brillante del hospital, se había convertido en un recordatorio constante, en una banda sonora ineludible de su prisión, de su inmovilidad, de su condena. Cada giro de las ruedas, cada pequeño chirrido, era un martillo golpeando la última astilla de su espíritu, un eco de la batalla perdida, de la libertad arrebatada, y Lena sentía que para alcanzarlo, para siquiera rozar la superficie de su dolor, primero tendría que encontrar la llave de una puerta que él mismo había sellado con candados invisibles, una barrera de desesperación que se extendía mucho más allá de su condición física, una barrera que prometía ser el mayor desafío de su carrera, una fortaleza inexpugnable que exigía no solo habilidad, sino una profunda comprensión del alma. Lena, sin embargo, no se rindió. La palabra rendición no existía en su vocabulario, no formaba parte de su ADN, de su herencia, de la sabiduría que había absorbido de su abuela y de las historias de su gente. Con una determinación que rozaba lo obstinado, comenzó a aplicar métodos poco ortodoxos, métodos que harían que la doctora Thorne frunciera el ceño con aún más desaprobación, pero que Lena sentía que eran la única vía para llegar al general. No se limitaba a los ejercicios físicos estandarizados, aquellos que el general realizaba con una desgana tan evidente que cada movimiento parecía un acto de tortura, sino que introdujo sesiones de escucha, momentos en los que simplemente se sentaba a su lado, en silencio, o le hablaba suavemente, sin esperar respuesta, sin presionar, solo ofreciendo su presencia, su atención plena. Comenzó a narrar historias ancestrales de su comunidad, relatos de resiliencia y superación que habían sido transmitidos oralmente de generación en generación, cuentos de hombres y mujeres que habían enfrentado lo imposible y habían emergido victoriosos, historias de fe y de la conexión profunda entre la tierra y el espíritu humano, cuentos que tejían un tapiz de esperanza y perseverancia, que contrastaba agudamente con la aridez clínica del hospital. También introdujo música rítmica, melodías de su tierra natal, suaves y envolventes, que ella misma cantaba en voz baja, con una voz rica, melodiosa y profunda que parecía romper la monotonía aséptica del hospital, infundiendo un hilo de calidez y humanidad en el ambiente. Buscaba conectar con el general más allá de su condición médica, más allá de su cuerpo inmovilizado, intentando despertar la chispa, el último rescoldo de su espíritu, de su voluntad, ese fuego interior que sabía que aún debía existir bajo la coraza de desesperación que lo envolvía. Poco a poco, con una paciencia que parecía infinita, comenzó a descubrir que el general, bajo su coraza de hierro, bajo la máscara de resignación que usaba para protegerse del mundo, guardaba un dolor profundo y complejo, no solo por su parálisis física, por la pérdida de sus piernas, sino por una decisión crítica y devastadora tomada en el campo de batalla, una elección que le había costado la vida a varios de sus hombres, una carga de culpa y arrepentimiento que lo perseguía sin descanso, un trauma que de alguna manera parecía estar intrínsecamente ligado a su incapacidad para volver a... Lena intuía que la verdadera curación no pasaría solo por los músculos, sino por el alma, y que el camino hacia la redención del general sería tan largo y arduo como el camino hacia sus primeros pasos, una revelación que prometía ser la clave de su misión, si tan solo pudiera encontrar el modo de guiarlo a través de sus propios fantasmas.
Elías había sellado su alma con la misma disciplina férrea que una vez lo convirtió en Elías de hierro, levantando muros invisibles más altos y resistentes que cualquier fortaleza, para protegerse del dolor, de la culpa que carcomía su interior. Lena lo veía claro ahora. Cada fibra inerte de sus piernas no era solo un fallo biológico, sino un grito silencioso del alma, una prisión autoimpuesta para expiar un pasado que se negaba a perdonar. Era como si su cuerpo, en un acto de lealtad perversa, se hubiera paralizado para coincidir con la inmovilidad de su espíritu, incapaz de avanzar, de escapar de aquel día fatídico en el campo de batalla. La verdadera batalla no estaba en los músculos atrofiados ni en los nervios dañados, sino en el eco de un disparo lejano, en el rostro de los hombres perdidos, en la decisión que lo condenó a esta silla. ¿Cómo se podía guiar a un hombre a caminar de nuevo, cuando su alma se arrastraba por el peso de su propia historia? La pregunta flotaba en el aire denso de la sala de rehabilitación, pesada y urgente como la humedad antes de una tormenta. ¿Era posible desatar un cuerpo que el alma misma había encadenado? ¿O la esperanza era solo una quimera para aquellos que se atrevían a mirar más allá de la ciencia? El ambiente en el hospital se volvió más tenso con cada método no convencional que Lena introducía. Las miradas de algunos enfermeros se volvieron más frías, sus sonrisas más forzadas, como si el simple aroma a salvia quemada que Lena usaba en algunas sesiones, un bálsamo reconfortante para ella, fuera una ofensa personal, un desafío directo a la asepsia del lugar. Los formularios de solicitud de material para sus terapias, experimentales, pelotas de tela con texturas diversas, aceites esenciales, instrumentos musicales simples, desaparecían misteriosamente, o regresaban con sellos de denegado por falta de presupuesto, una excusa transparente que resonaba con la condescendencia de la doctora Thorne. La jefa de rehabilitación, con su postura impecable y su bata inmaculada, comenzó a aparecer con más frecuencia en el ala de rehabilitación, siempre casualmente, observando las sesiones de Lena, su presencia una sombra fría y vigilante. «Sargento Kincaid», dijo un día, su voz un susurro de hielo que cortaba el aire, «la ciencia se basa en la evidencia, no en las supersticiones. Mi obligación es proteger a nuestros pacientes de falsas esperanzas». En su mente, Lena era una amenaza, una idealista peligrosa, que confundía la compasión con la charlatanería, y en su mirada se leía la convicción de que su deber era proteger la integridad del sistema, aunque eso significara aplastar cualquier atisbo de un milagro no autorizado. La presión se intensificó. Los horarios de Lena fueron reajustados sin previo aviso, superponiendo sus citas con el general a otras obligaciones ineludibles, forzándola a elegir, a priorizar. Los recortes de personal afectaron directamente a su equipo de apoyo, dejándola a menudo sola, con más carga y menos recursos, como si el sistema la empujara sutilmente hacia el abismo de la frustración para que se rindiera por agotamiento. El General Vance, consciente de la creciente hostilidad hacia Lena, se encerró aún más en sí mismo, su silencio se hizo más profundo, casi un acto de protección hacia ella, una forma de evitar que su fracaso en él se convirtiera en una derrota para ella también. El tic en su ojo, casi imperceptible, se hizo más frecuente cuando Thorne pasaba por delante de su habitación, una señal de la tensión que lo atravesaba, un recordatorio constante de su propio fracaso, y de la febril lucha de Lena. Cada día era una batalla cuesta arriba, una cuesta resbaladiza donde cada paso hacia adelante parecía llevar a 2 pasos hacia atrás. La doctora Thorne, con su sonrisa de acero, finalmente le dio un ultimátum. «Sargento Kincaid, si en 2 semanas no vemos un progreso medible y clínicamente significativo en el General Vance, su caso será transferido a otro especialista. Y su enfoque adaptativo será reevaluado. No podemos permitir que la emoción nuble el juicio científico». Sus palabras eran una sentencia, pronunciadas con la fría autoridad de quien no duda de su propia razón, un golpe directo al corazón de la misión de Lena, una amenaza velada a su carrera. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el peso de la desesperación que Lena sentía, y la de un general que parecía haberse rendido hace mucho tiempo. Lena sintió el nudo en la garganta, la punzada de la injusticia y la frustración ardiendo en sus ojos. Había días en que la oscuridad del hospital, el escepticismo de Thorne, el silencio de Vance, amenazaban con consumirla por completo. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de un naranja moribundo, se encontró sola en el gimnasio de rehabilitación, el eco de sus propios pasos resonando en el vacío. Los aparatos fríos y silenciosos parecían juzgarla. Cerró los ojos,
el olor a metal y antiséptico más fuerte que nunca, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, caliente y salada. Un testimonio silencioso de la inmensa presión que soportaba. Sintió el peso de las expectativas, no solo de su abuela, sino de cada historia de superación que había escuchado, de cada antepasado que había luchado contra lo imposible. Abrió los ojos, la mandíbula apretada, y un susurro de su abuela resonó en su mente. El espíritu es el martillo, mi niña. El cuerpo, el yunque. Entonces, un destello. Lena pasó la noche en vela, repasando cada informe, cada palabra de las historias de su abuela, cada gesto del general. Entendió que no se trataba solo de la culpa por la pérdida de sus hombres, sino de la imposibilidad de perdonarse a sí mismo. De la creencia de que no era digno de volver a caminar, de sentir la tierra bajo sus pies. Al día siguiente, en lugar de ejercicios, le puso a Vance unos auriculares con melodías suaves. Luego se sentó frente a él, sacó una pequeña bolsa de cuero y comenzó a tallar un trozo de madera de roble, una ramita que había recogido fuera del hospital. Con cada corte, con cada viruta que caía, comenzó a narrar una historia, no una de su pueblo, sino una que inventó en el acto, una metáfora sobre un viejo roble que, herido por un rayo, creyó que nunca volvería a crecer, pero que con el tiempo y la fe en sí mismo, echó nuevas raíces y sus ramas, aunque torcidas, volvieron a extenderse hacia el sol. Mientras hablaba, su voz era un bálsamo, una melodía que envolvía al general. De repente, una microexpresión en el rostro de Elías, una que Lena no había visto en meses. Su labio inferior tembló, apenas perceptible, y una lágrima, densa y silenciosa, resbaló por su mejilla surcada, cayendo sobre la tela de su uniforme. Y luego, un suspiro que no era de resignación, sino de liberación, un aliento que parecía arrastrar 15 años de dolor. Y fue entonces, en ese instante de vulnerabilidad y catarsis, que el general Elías Vance, Elías de Hierro, movió el dedo gordo de su pie derecho. Un movimiento ínfimo, casi imperceptible pero innegable. Un temblor, una chispa de voluntad, un regreso. El sonido de su silla de ruedas, tan familiar y opresivo, se desvaneció, reemplazado por el eco de ese pequeño milagro. Lena se quedó sin aliento. Sus ojos, antes llenos de una tensión contenida, se abrieron con una mezcla de incredulidad y una esperanza salvaje. Se inclinó, la respiración suspendida, observando el pie del general. Sí. Un movimiento. Ínfimo, casi fantasmal pero innegable. El general, con los auriculares aún puestos, abrió los ojos lentamente, su mirada confusa. Luego una chispa de asombro, de una sensación olvidada, cruzó su rostro. Su labio inferior, que había temblado con dolor, ahora se curvaba apenas, como si su cerebro intentara descifrar una señal que llevaba 15 años silenciada. El silencio en la sala era denso, roto solo por el suave murmullo de la música de Lena, que ahora parecía una canción de triunfo. Aquel diminuto gesto, aquel primer temblor del dedo gordo, no era solo un movimiento físico, era el primer ladrillo cayendo de la prisión de 15 años, un eco de una voluntad que se negaba a morir. Lena sintió una corriente eléctrica recorrer L.A., una mezcla de agotamiento y éxtasis. No era solo el músculo, era el alma de un hombre que comenzaba a respirar de nuevo, a recordar su propia fuerza. La victoria, tan pequeña como el universo observable en un dedo del pie, era inmensa en su significado. Una promesa que se susurraba en el aire, rompiendo la maldición del caso perdido. Si esta virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El aire en la sala de rehabilitación, antes cargado de la pesadez de la desesperanza, pareció vibrar con una energía nueva, tenue como un hilo de seda, pero innegable. Lena, con el corazón martilleando contra sus costillas, se inclinó aún más, sus ojos fijos en el pie del general, en ese dedo gordo que, contra todo pronóstico, se había movido. No era un espasmo, no era un reflejo, era un temblor deliberado, un susurro de voluntad que rompía 15 años de silencio. Una punzada de éxtasis, mezclada con el agotamiento de meses de lucha, la recorrió. El General Vance, con los auriculares aún puestos, abrió los ojos lentamente, su mirada confusa, como quien despierta de un sueño muy largo. Luego, una chispa, un atisbo de asombro y de una sensación olvidada, cruzó su rostro surcado por las batallas. Su labio inferior, que había temblado con dolor, ahora se curvaba apenas, como si su cerebro intentara descifrar una señal que llevaba 15 años silenciada. El silencio en la sala era denso, roto solo por el suave murmullo de la música de Lena, que ahora parecía una canción de triunfo.
Aquel diminuto gesto, aquel primer temblor del dedo gordo, no era solo un movimiento físico, era el primer ladrillo cayendo de la prisión de 15 años, un eco de una voluntad que se negaba a morir. Lena sintió una corriente eléctrica recorrer L.A., una mezcla de agotamiento y éxtasis. No era solo el músculo, era el alma de un hombre que comenzaba a respirar de nuevo, a recordar su propia fuerza. La victoria, tan pequeña como el universo observable en un dedo del pie, era inmensa en su significado. Una promesa que se susurraba en el aire, rompiendo la maldición del caso perdido. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Desde aquel día, algo cambió. Un puente invisible, forjado con la paciencia de Lena y el milagro del micromovimiento, comenzó a construirse entre el general y ella. Elías de Hierro ya no la ignoraba. Sus ojos, aunque aún cautelosos, ahora seguían sus movimientos, su voz, sus manos, cuando lo ayudaba. El silencio entre ellos no era de resignación, sino de una expectación contenida. La sala de rehabilitación, antes un santuario de la desesperanza, ahora bullía con una energía diferente, una tensión vibrante, como la cuerda de un violín a punto de ser pulsada. El general, con un esfuerzo visible, incluso intentaba repetir el movimiento de su dedo, una y otra vez, con la misma obstinación que lo había hecho un líder en el campo de batalla, aunque el éxito fuera intermitente, fugaz. Un pequeño gesto de cabeza, un tenue, gracias apenas audible, eran ahora sus respuestas, gestos tan valiosos como cualquier palabra. El aroma a aceites naturales de Lena se sentía menos extraño, casi reconfortante, y el eco de sus historias ancestrales parecía habitar las paredes, susurrando la posibilidad de lo imposible. Lena, impulsada por esta primera victoria, intensificó sus métodos, volviéndolos aún más audaces, más allá de lo que dictaban los manuales. Incorporó ejercicios de visualización guiada, pidiéndole al general que imaginara sus piernas moviéndose, sintiendo la tierra bajo sus pies, escuchando el crujido de las hojas bajo sus botas. Introdujo sesiones de hidroterapia, donde el agua tibia, como un abrazo invisible, aliviaba el peso de sus miembros inertes, permitiéndole una libertad de movimiento que no había conocido en años. Sus manos, firmes y suaves, guiaban cada extremidad del general, no como un terapeuta, sino como una maestra, una bailarina que lidera a su pareja en un baile olvidado. Elías, para sorpresa de todos, se dejaba llevar, aunque con una expresión de dolor y frustración que se mezclaba con la incipiente chispa de esperanza. La doctora Thorne, por su parte, se volvió aún más incisiva. Sargento Kincaid, espetó un día, su voz como un bisturí, sus métodos son poéticos pero carecen de la rigurosidad científica que este hospital exige. Los avances son mínimos, casi anecdóticos. Sus palabras eran un constante recordatorio de la espada de Damocles que pendía sobre Lena, la amenaza de que todo lo logrado se desvaneciera si no había progreso medible en el plazo establecido. La presión era asfixiante, el reloj corría, y Lena sentía el peso de la historia, la suya y la del general, en cada decisión. No dejes que esta historia pare aquí, compártela con alguien que necesita oír esto ahora. Las noches de Lena se convirtieron en un torbellino de estudio e investigación. Devoraba libros de anatomía, artículos científicos sobre neuroplasticidad, pero también recurría a los viejos cuadernos de su abuela, buscando la conexión entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral. Sabía que la clave no estaba solo en reactivar los nervios, sino en resucitar la voluntad, en sanar la culpa que mantenía a Vance prisionero. Intentó nuevas técnicas de estimulación sensorial, usando texturas variadas, seda, arena, corteza de árbol, para despertar las terminaciones nerviosas dormidas, con la esperanza de que el cuerpo recordara lo que la mente había olvidado. El general, a veces, reaccionaba con un leve temblor, un parpadeo, una contracción muscular casi imperceptible que solo Lena, con su atención milimétrica, podía detectar. Eran señales diminutas, pero para ella, eran la confirmación de que el camino, aunque arduo, era el correcto. Sin embargo, la fatiga del general era evidente. Los ejercicios lo dejaban exhausto, no solo físicamente, sino emocionalmente, y a menudo se retiraba a un silencio aún más profundo, como si cada pequeño avance lo confrontara con la inmensidad de lo que aún quedaba por recorrer, con la abrumadora carga de su pasado. El calendario en la pared de la sala de rehabilitación se convirtió en un cruel recordatorio del ultimátum de Thorne. Quedaban pocos días. La doctora Thorne, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos,
comenzó a enviar a sus propios asistentes a observar las sesiones de Lena, una táctica de intimidación que buscaba desestabilizarla, hacerla dudar de sí misma. Los informes que llegaban a su mesa, repletos de jerga médica y diagnósticos pesimistas, solo reforzaban su postura. El General Vance muestra una leve mejoría en la respuesta refleja, pero no hay evidencia de control motor voluntario significativo, rezaban los documentos, ignorando por completo el despertar emocional que Lena había logrado. La rigidez del sistema se alzaba como una montaña inexpugnable, amenazando con aplastar la frágil esperanza que Lena y el general habían logrado encender. Los recursos para sus terapias complementarias fueron reducidos aún más. Sus solicitudes de materiales especiales, como un arnés de suspensión para ayudar al general a soportar su peso, eran sistemáticamente denegadas. Lena se sentía como una llanera solitaria, luchando contra un ejército invisible de burocracia y escepticismo, con el tiempo agotándose, y la presión aumentando con cada amanecer. En la fría y ordenada oficina de la doctora Thorne, con la luz fluorescente bañando sus impecables diplomas y reconocimientos, la jefa de rehabilitación revisaba los informes sobre el General Vance, con una mueca de desaprobación apenas perceptible. Una lágrima, un movimiento de dedo, murmuraba para sí misma, sus palabras disolviéndose en el silencio aséptico de la sala. Es la desesperación buscando cualquier atisbo de esperanza, no un progreso real. La sargento Kincaid está jugando con la mente de un hombre vulnerable, y eso es imperdonable. La ciencia no se basa en cuentos de hadas ni en rituales ancestrales, sino en datos, en hechos, en lo que se puede replicar y medir con exactitud. Si permitimos que estas terapias adaptativas sigan sin una base empírica sólida, el prestigio de esta institución, construido sobre décadas de rigor, se desmoronará. No puedo permitir que una idealista ponga en riesgo todo lo que hemos logrado. El general necesita un tratamiento basado en rigor científico, en pruebas validadas, no en fantasías. Sus palabras se habían solidificado en su mente, convirtiéndose en el fundamento inquebrantable de su convicción. La doctora Thorne, con la determinación fría de un cirujano a punto de operar, se levantó de su escritorio, el crujido apenas audible de su bata almidonada resonando en el silencio. Caminó hacia la ventana, observando el cielo plomizo que se cernía sobre Fort Maxwell, tan gris y sin esperanza como el destino que ella sentía que le esperaba al General Vance. Sargento Kincaid, dijo con voz firme y sin una pizca de duda, su tiempo se ha agotado. He revisado todos los informes, he analizado cada uno de sus métodos. Y no hay progreso clínicamente significativo. El general sigue paralizado. Su caso será transferido mañana mismo. Y usted, sargento, será reasignada a tareas administrativas, lejos de los pacientes. La sentencia fue pronunciada con una frialdad que helaba la sangre, un veredicto final, que no admitía apelación. Lena sintió como el aire abandonaba sus pulmones. No era solo el fin de su misión, era el fin de la esperanza para Elías, y quizás, el fin de lo que ella creía posible. El peso de las expectativas de su abuela, de su gente, se le vino encima, aplastándola. La noche anterior, había estado con el general, intentando una última vez activar algo, cualquier cosa. Él había estado más silencioso que nunca, su mirada perdida, como si ya supiera lo que se avecinaba. Lena había sentido su propia fe flaquear, el agotamiento acumulado de semanas de lucha contra un sistema inamovible, contra la desesperanza de un hombre, contra el reloj. El olor a antiséptico en los pasillos le pareció más opresivo que nunca, una fragancia de derrota. Sabía que Thorne no cedería. Ella era la encarnación misma de la inmovilidad del sistema, de su incapacidad para ver más allá de los números y los protocolos. En su pequeña habitación del hospital, Lena se sentó en el borde de la cama, las manos cubiertas de las virutas de madera que había tallado para el general, un recordatorio agridulce de aquel micromovimiento. La madera de roble, tan fuerte y resiliente, contrastaba con la fragilidad de su propia esperanza en ese momento. Una oleada de desesperación la invadió, un frío glacial que le calaba los huesos. Se llevó las manos al rostro sintiendo la textura rugosa de la madera, las lágrimas quemándole los ojos. Había fallado. Había prometido un milagro, y solo había entregado un temblor fugaz, una lágrima. El General Vance volvería a ser un caso perdido en las estadísticas del hospital. Y ella, una idealista que había tropezado con la realidad. El sonido del silencio en la habitación era ensordecedor, el eco de una batalla perdida. No había más tiempo. El beco sin salida era real.
pero justo cuando la oscuridad parecía engullirla por completo, un golpe suave en su puerta la sacó de su letargo. Era uno de los enfermeros más jóvenes, el cabo Miller, un hombre que siempre había observado las sesiones de Lena con una curiosidad discreta, a menudo con un brillo de asombro en los ojos. En sus manos sostenía una pequeña grabadora. «Sargento Kincaid», susurró, su voz apenas audible. «El general me pidió que le diera esto. Lo grabó anoche, mientras usted estaba en su habitación». Lena tomó la grabadora, su corazón latiendo con una nueva, e inesperada, esperanza. El cabo Miller añadió. «Dijo que era para usted, y que no lo escuchara hasta que se sintiera completamente sola y sin opciones». La urgencia en la voz de Miller, el brillo en sus ojos, le indicó a Lena que esto no era un simple mensaje. Era algo más. Era un acto de Elías, una decisión tomada por él. Era el general de hierro, el hombre que había permanecido en silencio durante 15 años, rompiendo ese silencio por ella, justo cuando ella más lo necesitaba. Lena insertó los auriculares y pulsó play, el corazón palpitándole en los oídos. Al principio, solo se escuchó un suspiro pesado, el mismo que Elías soltaba a menudo, cargado de resignación. Luego, una voz grave, áspera por el desuso y la emoción contenida, comenzó a hablar. No era una voz de mando, sino la de un hombre que se abría en la intimidad de la noche. «Lena», comenzó el general, su voz apenas un murmullo. «Usted me ha hecho recordar algo que había enterrado tan profundamente. El día que mis hombres cayeron. No fue la explosión lo que me paralizó. Fue la culpa. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, de salvarlos. Mi cuerpo obedeció a mi alma rota. Mi parálisis no es una condena, sargento, es una penitencia autoimpuesta». Cada palabra era un puñal, una revelación cruda y dolorosa de la verdad que Lena había intuido. Él no había podido perdonarse. Su cuerpo era un reflejo de su espíritu encarcelado. La voz del general continuó, quebrándose por momentos. «Pero usted, sargento, con sus historias, con su fe, me ha mostrado una luz. Me ha hecho ver que el perdón no es solo para los demás, también es para uno mismo. Me ha dado la fuerza para enfrentar mis fantasmas. Anoche, mientras usted tallaba esa rama, mientras hablaba de ese roble herido que volvió a crecer, sentí algo, no en mis piernas, sino aquí», dijo, con un sonido que sugería un golpe suave en el pecho. «Sentí que, quizás, yo también merezco una segunda oportunidad. Merecía intentar perdonarme. Y si me perdono, quizás mi cuerpo también pueda encontrar el camino de regreso». El mensaje era claro. La verdadera sanación no era física, era espiritual. El perdón era la llave. Lena escuchaba, las lágrimas corriéndole por las mejillas, no de tristeza, sino de una profunda, abrumadora comprensión. La voz del general se detuvo, y hubo un silencio. Luego, un último suspiro, más ligero, más esperanzador. Y finalmente, un sonido claro y nítido. El crujido de la madera, como si Elías, con sus propias manos, hubiera roto la ramita de roble que Lena le había dado, el mismo trozo que ella estaba tallando. La misma metáfora de la sanación. Era un acto deliberado, un símbolo. Era su declaración de guerra a su propia parálisis. Era el general, no solo moviendo un dedo, sino moviendo montañas internas. La comprensión la golpeó. No se trataba de un milagro físico, sino de la liberación de un alma. Y en ese instante, Lena supo que la batalla no estaba perdida. Estaba a punto de comenzar de verdad. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa. El perdón era el primer paso. Al día siguiente, con la grabadora aún en su poder, Lena se dirigió a la oficina de la doctora Thorne. Su postura era diferente, no de súplica, sino de una convicción inquebrantable. Antes de que Thorne pudiera pronunciar palabra, Lena le entregó la grabadora. «Doctora Thorne», dijo con voz firme, «esto no es ciencia, es algo más profundo, es la voluntad humana. Escúchelo, antes de tomar cualquier decisión final». Thorne, sorprendida por la audacia de Lena, y por la inusual iniciativa del general, tomó la grabadora con un gesto de impaciencia, pero una chispa de curiosidad innegable brilló en sus ojos. Momentos después, mientras Lena esperaba fuera, escuchó el silencio en la oficina, luego los suspiros ahogados de Thorne, y finalmente, un sonido que nunca había esperado escuchar de la jefa de rehabilitación. Un sollozo ahogado. El Elías de hierro había derribado no solo sus propios muros, sino también los de la doctora Thorne. Cuando Thorne abrió la puerta,
Sus ojos estaban enrojecidos, su impecable bata ligeramente arrugada. No había rastro de su habitual frialdad. Sargento Kincaid, dijo, su voz apenas un susurro. Nunca había escuchado algo así. No es un milagro médico, lo sé. Pero es algo que la ciencia no puede explicar. Algo que hemos olvidado. El general ha pedido verla. Ha pedido iniciar una nueva fase de su terapia. Sin límites. Sin protocolos. Ha pedido que sea usted quien lo guíe. La rigidez del sistema se había resquebrajado. La doctora Thorne, por primera vez, había visto más allá de los datos, hacia el alma. El hospital por fin comenzaría a escuchar el susurro de la esperanza. Elias Vance, el general de hierro, no solo había movido un dedo, había movido un sistema. Y así comenzó la verdadera rehabilitación, no solo del cuerpo del general, sino del espíritu de un hospital. Lena y Elias trabajaron incansablemente, día tras día, semana tras semana. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria monumental. El general, ya no prisionero de su culpa sino de su propia voluntad, se esforzaba con una determinación renovada. El sonido de sus risas, las historias compartidas, el aroma a salvia quemada y aceites naturales, comenzaron a llenar los pasillos, desplazando el olor a desinfectante. La doctora Thorne, aunque nunca abandonó por completo su rigor científico, se convirtió en una aliada silenciosa, asegurándose de que Lena tuviera los recursos que necesitaba, observando con una nueva curiosidad el poder de lo que no se podía medir. La historia de Elias y Lena se convirtió en una leyenda en el hospital, un recordatorio de que la esperanza no es un sueño, sino una decisión, una batalla librada y ganada en el santuario más íntimo del ser humano. Elias Vance, el Elías de hierro, nunca volvió a marchar como antes, pero volvió a caminar. Con la ayuda de un arnés de suspensión, sus piernas, aunque débiles y temblorosas, recordaron el tacto del suelo. El día que dio sus primeros pasos por el pasillo, con Lena a su lado, sosteniéndolo, no hubo aplausos, solo un silencio reverente, y las lágrimas de los enfermeros y médicos que habían presenciado el milagro. No era una marcha militar, sino un baile lento de redención, un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la valentía de sanarlas. Su primer paso fue un eco de los miles que había dado, pero esta vez, cada uno era un paso hacia la libertad, hacia el perdón, hacia una vida que creyó perdida para siempre. Fue un recordatorio de que, a veces para avanzar, primero hay que mirar hacia adentro y sanar lo invisible. La historia de Elías y Lena es un recordatorio de que lo imposible es solo una perspectiva, de que la fe y la compasión pueden mover montañas que la ciencia por sí sola no puede. Es la prueba de que, incluso en los lugares más desolados, la chispa de la esperanza puede encenderse y transformar vidas. Si esta historia te ha tocado el alma, si te ha inspirado a creer en lo que parece inalcanzable, o a perdonar lo imperdonable, recuerda que cada uno de nosotros tiene un Elías de hierro dentro, esperando ser liberado. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. La historia de Elías y Lena no es solo un cuento de rehabilitación, es un himno a la resiliencia del espíritu humano, una prueba de que la verdadera sanación trasciende lo físico, anidando en el perdón y la conexión. Su legado transformó Fort Maxwell, convirtiéndolo en un faro de esperanza donde los protocolos se abrieron a la compasión, donde cada paciente fue visto como un universo de posibilidades, no una estadística. Y así, la chispa que Lena encendió en el general Elias Vance se propagó, iluminando un camino donde lo imposible se atreve a ser posible. Recuerda, la fe y la voluntad pueden derribar cualquier muro, incluso aquellos que construimos dentro de nosotros mismos. Si esta historia te ha movido tanto como a mí, y crees en el poder de las historias que transforman, el botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, clica en él, y ven a la próxima historia.